¿De qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y cómo sé que lo tengo? Pues uno crece y vive creyendo que no lo tiene. A veces se enseña es que necesitas haber vivido X o X o X, ¿no? Básicamente, no hay problema en decirlo. No has hablado en lenguas. Como hijos de Dios, ¿no? Al tener fe en nuestro Señor Jesús, recibimos esa promesa, ¿no? de ser bautizados en el Espíritu Santo, que se considera parte de esos patrones que sí son repetibles para nosotros, o sea, que sí son universales, y que de esas narraciones son simplemente cuestiones históricas. Entonces hay una máxima al momento de estudiar y de establecer doctrina, y es que del libro de Hechos no se puede hacer doctrina, o otra expresión sería de una experiencia no se puede hacer doctrina. De las experiencias en Hechos es un error hacer doctrina, pero son un testimonio vivo de la doctrina, ¿no? ¿Qué es lo que sí sucedió? Lo que sí se repite. Fueron embestidos con poder y a partir de ese momento empezaron a trabajar de una manera tan distinta. Claro. Es importante, o qué tan importante es, o cómo tú estás seguro de que tienes el bautismo. Porque dado lo que estábamos platicando antes era de que, bueno, se dice que con las lenguas, ¿no? La profecía, el contexto, visiones, sueños, la visión, algún don espiritual, ¿no? La verdad es que creo que es una pregunta genuina que se tiene que al menos intentar responder, o sea, decir... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nos da mucho gusto volver a estar con ustedes en este episodio, después de tanto tiempo, después de tanto esperar, al menos de nosotros. Y de muchos intentos. De muchos intentos. Muchos intentos fallidos. Pues bueno, la verdad es que creo hablar por ustedes también. Nos da gusto, a mí me da mucho gusto poder estar haciendo otra vez con todo el rollo que esto implica, ¿no? Pero al fin nos hemos podido volver a reunir. Y pues bueno, tenemos muchas ideas, tenemos la mejor intención de hacerlas. Espero que podamos estar de una manera más continua grabando estos temas, grabando estos episodios. La intención, no sé si la de ustedes ha cambiado, la intención creo que sigue siendo la misma, creo que seguimos teniendo la misma intención, creo que sigue siendo el mismo propósito. Obviamente, pues como todo esto, tratamos de que evolucione de la mejor manera, ¿no? Porque a veces no precisamente es así, pero bueno, estamos tratando de que evolucione de la mejor manera, incluso desde la selección de los temas, en las estructuras y demás. Y bueno, queremos comenzar de nuevo con un tema para esta ocasión que ahorita que estamos tratando de limitar o de más bien de buscar una justificación. Creo que siempre los temas que hemos elegido han sido porque, pues bueno, son temas importantes, son temas útiles, son temas quizá controversiales y pues esperamos de verdad de todo corazón que a alguien que nos sigue escuchando por ahí, algo le haya servido en algún momento, algo le haya pues ayudado a buscar, si no a tener la respuesta en ese momento, a buscar la respuesta, ¿no? Y algo que hemos manejado aquí muchas veces es que cuando uno busca una respuesta genuinamente, la va a encontrar, ¿no? Entonces hemos incluso retado, ¿no? A cuestionamientos, a personas que cuestionan fuertemente lo que es la fe, en buscar de verdad la respuesta, porque sabemos que al buscar una respuesta de una manera honesta, vas a encontrar la verdad. Entonces esperamos de verdad que no sabemos qué ha pasado del otro lado, no sabemos qué ha pasado con las personas que nos han escuchado, quizá unas ya no nos escucharon, otras sí, pero esperamos de verdad que esto pues en algún punto ya a alguna persona le haya ayudado. Yo estoy seguro que sí, y pues bueno, eso nos mantiene a seguir pues grabando, ¿no? A seguir juntándonos para grabar estos episodios. Y bueno, quiero antes que nada darle la bienvenida, antes que nada, pero ya me eché todo el tiempo yo, antes que nada después de como 10 minutos de introducción. Ya me estaba despidiendo y doy por bordado. Pero bueno, pues como siempre, mi amigo Noé, mi amigo Yerli, estamos aquí para poder tratar de desarrollar estos temas. ¿Cómo han estado, amigos? Muy bien, pues yo sé que todos nuestros oyentes ya estaban ansiosos por volvernos a escuchar juntos. Pero no, la verdad, como tú decías, estoy muy contento de que podamos continuar con este proyecto, digo, a pesar de las dificultades y el tiempo, la enfermedad, pues poder estar aquí reunido con mis amigos y creo que creando y buscando crear un contenido que pueda ser útil para las personas. Entonces, como tú dices, yo estoy seguro y sé que hay personas a las que les ha servido y pues justamente con esa misma visión, ¿no? De continuar y pues qué mejor que con ustedes, ¿no? La verdad es que me siento pues contento de poder estar aquí. Gracias.
También bien, con mucho gusto de podernos juntar a grabar, porque vaya, lo que hemos compartido en otras ocasiones no es que no tengamos, que no nos veamos para nada, tenemos el gusto de vernos Sí, claro. constantemente, no solamente en nuestra amistad, sino aún trabajando juntos en el ministerio, y es algo como muy especial. Pero podernos sentar a grabar ha sido lo que nos ha complicado, ¿no? Han habido muchos temas que sí hemos platicado, que hemos desarrollado y demás, pero no nos habíamos podido dar el tiempo exprofeso para grabar, ya que lo habíamos logrado en una ocasión. Fueron problemas técnicos los que no nos permitieron grabar. Pero lo que quiero rescatar de esto y que espero poderlo expresar correctamente es que, como bien dicen ustedes, está la intención, es el deseo, no es algo como que esté abandonado, que no esté como aún dentro de nuestras prioridades, podría decirlo así. Pero también en un sentido práctico podemos confiar en la sabiduría de Dios, ¿no? En que también hay momentos en los que Él abre puertas y dispone todo, y es muy sencillo, es práctico hacerlo. Si se dan las cosas, ¿no? Bueno, Y hay veces que no, y también hay que reconocer que también hay que saber esperar a veces su tiempo, y yo con ese ánimo pues retomamos toda esta oportunidad de seguir grabando, ¿no? Pues bueno, el día de hoy traemos un tema que, más allá de interesante, creo que es importante poderlo analizar, poderlo desmenuzar hasta cierto punto. La verdad es que, bueno, no tenemos el tiempo que quisiéramos para poderlo hacer, pero es un tema que en lo personal, les decía ahorita que, previo a que grabáramos, que es un tema que sí ha marcado mi vida en ciertos aspectos dentro de la fe, porque si bien a lo mejor no se aprendió como debería de haber sido del todo, la experiencia me decía otra cosa. Vaya, son de esos temas, son de esas cosas que se enseñan en las iglesias que de pronto tienden a ser como difíciles de procesar, difíciles de entender. Y ojo, que aquí está lo importante, al menos en mi caso, no sé si nos dé tiempo de poder comentar la experiencia de cada quien al final, o en algún punto de esta grabación, pero al menos en lo personal, sí llegó a ser un conflicto incluso. Un verdadero conflicto, un verdadero problema para mí. A tal modo que pues yo decía, híjole, creo que esto no es para mí, te empiezas a sentir relegado, te empiezas a sentir mal contigo mismo, pues por esa falta de entendimiento, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, pues bueno, el tema que queremos platicar el día de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Quizá eso pueda llegar a cambiar un poco el contexto, pero bueno, ahorita queremos tratar de tocar todos esos matices. Este es un tema, insisto, que se enseña o que se vive de maneras incluso diferentes dependiendo la congregación, la iglesia, hasta la región, podría decir yo, del mundo, en la que se habla, se vive esta experiencia. Y pues bueno, por eso creímos, ¿no? Y obviamente este tema sale de una serie de sucesos, de pláticas. Creo que la mayoría de nuestros temas son así, son cuestiones que vivimos, prácticas, y que decidimos grabar, ¿no? Decimos, siempre sale el comentario de deberíamos de grabar de eso, deberíamos de hablar de eso, ¿no? Y pues bueno, es lo que en pocas palabras nos trajo aquí, ¿no? yo creo que podríamos también empezar comentando que es un tema importante y creo que reconocer que hay diferentes corrientes de interpretación, ¿no? O sea, que no hay, ¿cómo decirlo? No hay un consenso en la iglesia evangélica, ¿no? Por decirlo así. Y por lo tanto que sí es un tema que ha llegado a ser controvertido, que ha generado pues hasta cierta pugna, ¿no? Ciertos debates a nivel histórico. Y pues bueno, parte de la idea ahorita es poder a lo mejor revisar un poco estas corrientes, ¿no? De interpretación que hay, a lo mejor pensar y platicar por qué se han dado estas interpretaciones. Y pues bueno, nosotros también ahora sí que platicar cómo lo hemos experimentado, cómo lo hemos entendido. Y como tú dices, pues realmente ha sido un tema, bueno, más bien es un tema muy importante porque está dentro de pues toda esta historia, ¿no? De redención, toda esta historia de salvación, y dentro de las promesas que recibimos como hijos de Dios, ¿no? Al tener fe en nuestro Señor Jesús, recibimos esa promesa, ¿no? De ser bautizados en el Espíritu Santo. Y por eso tiene tanta relevancia, ¿no? Yo creo que también lo que tú decías en mi vida también impactó demasiado porque sí hubo momentos donde este tema pues generaba una especie como también de división entre los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo que se entendía como haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, y los que no en ese momento, Claro. y entonces que de algún modo te hacía sentir Claro, como que estabas haciendo algo mal, o como que había algo que no estaba había un bien en defecto, tu vida, había algo. o tenías otro nivel, eras como un cristiano de un nivel más bajo, ¿no? Porque no habías recibido ese tercera poder, clase. ¿no? Entonces, digo, y creo que es reconocer esa parte como cristianos es importante, ¿no? O sea, decir, hay diferentes corrientes de interpretación y sí ha habido, pues, diferentes discusiones, ¿no? Al respecto.
También creo que sí es importante decir que aunque ha habido estas divisiones, también ha habido consenso en algunas Hay cosas, cosas ¿no? que son innegables, ¿no? Porque definitivamente, en esencia, estas corrientes que yo les decía, ¿no? Les platicaba de este libro que leí, han buscado incluso en este libro los 5 proponentes de las corrientes que hay, también buscaron áreas de consenso y encontraron áreas importantes de consenso donde las 5 creen que hay un bautismo en el Espíritu Santo y creo que eso es muy importante. Había la diferencia entre cómo se evidenciaba, ¿no? Ese bautismo. ¿O en Pero qué bueno, momento se da? reconocen al Espíritu Santo como una persona de la Trinidad, o sea, como Dios. Eso es una parte importante del consenso. Y también, pues, que Dios sigue haciendo milagros, ¿no? Que existen los milagros, ¿no? Entonces creo que podemos partir de ahí para por lo menos reconocer que hay un consenso. Dentro de esas líneas de interpretación también hay un consenso. Y pues bueno, todo está basado de algún modo, y estas interpretaciones están basadas en un hecho histórico que fue pues el cumplimiento de esa promesa y de esa profecía incluso, ¿no? De la venida del Espíritu Santo. No sé, si en este sentido algo quieran agregar o... Algo que me parece importante antes de avanzar por lo que estás mencionando es que el eslogan de nuestro podcast es que estamos buscando la verdad a través de la lógica, de la razón, de la ciencia y de la fe, ¿no? Y es interesante porque este tema en particular pues raya más, vamos a decirlo así, desde la perspectiva de la fe, aunque hay ciertos conceptos que siguen estando en la lógica, ¿no? Y recientemente tuve la oportunidad de hablar del tema y les compartía que aún científicamente podrían haber ciertas cosas que son interesantes de ver, ¿no? Y lo voy a plantear así antes de decir que confirmen o desmientan, sino que son interesantes de ver nada más. Pero que va a partir de este concepto de conceptos todavía más básicos, como lo que estaba mencionando Noé, que puede ser muy obvio, pero desde la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? De la experiencia de un nuevo nacimiento, por ejemplo, de alguien que vino a ser creyente y experimentó el nuevo nacimiento como lo conocemos. Y una transformación. Una de su transformación, corazón, ¿no? del alma. Podemos hablar de temas como esto que decías, la existencia del Espíritu Santo, que aún ahí llega a haber muchas líneas de interpretación, si es una persona, si es una fuerza solamente de Dios, o si es una manifestación temporal o delimitada a una función de Dios, ¿no? No tanto como una persona en sí, sino como si Dios mismo Como un rol usara una función, un rol distinto. Hay muchas, ¿no?, interpretaciones al respecto. Y creo, y para ir sentando como esas pequeñas bases respecto a lo que nosotros creemos, y si tienen algo que decir en contrario, ¿no?, al respecto, pues adelante. Pero creemos en un Dios trino, Dios en 3 personas, donde el Dios el Padre es una persona con emociones, sentimientos, pensamientos y todas las características o atributos que pueda tener como Padre. Existe Dios Hijo, que el nombre que nos fue revelado fue Jesús o Yeshua para los que son más conservadores, ¿no? Y que también es una persona igualmente con emociones, con sentimientos, y que en su caso, y lo podemos ver un poquito más adelante en una consideración que pienso hacer, tiene también su voluntad, que no necesariamente es como una unimente con el Padre que piensan lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Sino que aún hay conversaciones que nos deja saber la Biblia donde se expresan voluntades y se llegan a acuerdos. Y el Espíritu Santo es una tercera persona de Dios que igualmente tiene emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad y planes, ¿no? Deseos. Y eso es algo interesante pensar para lo que vamos a ver hoy, ¿no? O sea, podemos partir de esa base que tal vez es muy, muy básica para nosotros, pero tal vez para el oyente pueda ubicar más o menos cuál es nuestra postura al respecto. Y entonces vemos a Dios, el Padre, y a Jesús en su momento, hablando respecto al Espíritu Santo, como una promesa, algo importante que iba a venir distinto a lo que era la manifestación constante, vamos a decir, de Dios. O la presencia de Jesús. La presencia de Jesús mismo en la tierra, exacto. Y aún antes, ¿no? Las manifestaciones del Espíritu mismo, de Jesús, de Dios, el Padre, si es que las ha habido, que también hay todo un debate al respecto, ¿no? Desde la historia se va viendo que están presentes, pero como diciendo, pero esperen, se va a llegar un momento, va a venir algo especial, va a venir algo distinto, ¿no? Y como que va preparando hacia este tema particularmente, independientemente ya de las líneas de interpretación de cómo es que se da, en qué momento se da y todo, que ya lo podemos platicar o plantear cómo es que lo consideramos cada quien, pero sí venía como esta anticipación, ¿no?
va a venir, ¿no? Los spoilers, ¿no? Ajá. Más bien los teaser ¿no? trailers, Ajá, exacto. de lo que iba a venir, ¿no? Y está interesante porque Jesús lo presenta diciendo, a ver, te conviene que me vaya. Esa frase es tremenda. Te conviene que me vaya. Yo imagino a los discípulos así como diciendo, ¿cómo? Sí, veníamos esperándote toda la historia. Eres el cumplimiento de las promesas y dices que te conviene que me vaya, ¿por qué no? Seguramente a lo mejor no lo podían entender de todo. Claro. No lo podían entender de todo, pero estaba escuchando a Miguel Núñez que decía que era justo ese cambio de tener a ese entrenador con ellos a tener al entrenador dentro de ellos. Es que eso es tremendo, es un cambio totalmente, o sea, es totalmente diferente. Y esa frase que tú citas me hace súper importante. Jesús diciendo, les conviene, ¿no? Les conviene. Y yo les decía alguna vez hablando de esto, nosotros pensaríamos, no, nos convendría que Jesús siguiera estando aquí, que podríamos ir a un punto a hablar con él y preguntarle, a ver, ¿qué significaba esto? ¿Qué quisiste decir? Nosotros pensaríamos que es mejor. Sí. Valga la comparación, pero hay un autor que dice que ha escuchado muchas veces decir a la gente, ojalá yo pudiera estar en la época donde Dios se manifestaba en el templo, ¿no? Imagínense ver la nube de su presencia descender y su voz como trueno, ¿no? Haber sido algo impresionante. Pero él decía, la verdad es que yo no los envidio a ellos, creo que ellos me debían envidiar a mí, porque entiendan la expresión. Sí. Porque ahora eso está en mí, ¿no? O sea, está dentro de mí, ellos lo veían afuera, pero ahora está dentro. Sí, eso es algo muy impresionante, el pensar en esa distinción. Muy bien. Pues podemos empezar como usualmente, ¿no? Con nuestra estructura que tenemos, como definiendo tal vez también algunos conceptos o algunas ideas. Y entonces, o sea, digamos que para iniciar, para ya darle arranque al tema, podríamos preguntarnos cómo definimos el concepto de bautismo. Digamos de manera general, no nada más bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Sino bautismo. ¿Qué significa bautismo? Digo, de manera muy básica entiendo que significa como una sumersión. No sé si le existe la palabra, si no, discúlpenme. Si no significa sumergir, ¿no? Sumergir. Obviamente eso pues tiene un concepto completo de entrar, de ser como cubierto completamente de... Digo, uno se imagina sumergirse en agua, es como lo más básico, lo más lógico. Y pues quizás es una buena analogía de lo que es el bautismo. O sea, sumergir, ser lleno, estar rodeado completamente, para después reincorporarse, no sé. Sí, y es que tú igual al principio decías, ¿no? Y hacías esta aclaración de cómo una palabra puede cambiar como los sentidos, ¿no? Y lo que encontramos en la Biblia es que existe el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Porque también de repente se llega a decir por el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, ya ahorita vamos a ver si hace alguna diferencia, que yo creo que sí, ¿no? Pero también creo que de manera general podemos entender que hay una doctrina de bautismos, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de bautismos que suceden en la vida del creyente, y dentro de este libro que les digo que estaba leyendo, me pareció interesante ver que proponían una especie como de fórmula. Fórmula en el sentido de entender que en el bautismo hay ciertos elementos que se van a dar, hablando de los bautismos que hay en la vida cristiana, ¿no? Entonces esta fórmula lo que propone es que hay una persona que bautiza, ¿no? Poniendo el ejemplo del bautismo en agua, creo que queda claro, ¿no? Hay una persona que bautiza, sí. Hay una persona que es bautizada. Hay un elemento o un medio, ¿no? Que en este caso en agua, ¿no? O sea, es ese medio por el que es bautizado, y hay un propósito por el cual sucede, ¿no? O por el cual se hace ese bautismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en el bautismo en agua, la persona que bautizaba, por ejemplo, pensando en Juan, ¿no? En ese momento, pues era Juan, ¿no? Que bautizaba a la persona en el agua para arrepentimiento de los pecados, ¿no? Entonces, de ahí, pues podríamos ir a lo mejor conceptualizando, ¿no? La idea del bautismo del Espíritu Santo, porque algo que he escuchado mucho también hablando del bautismo del Espíritu Santo es que se cita mucho este versículo de Corintios. Habla de que el Espíritu Santo nos toma, ¿no? Y nos bautiza, ¿no? Nos sumerge. Pero si lo vemos desde esta fórmula que les estoy proponiendo, en realidad ese no sería el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Yo entiendo que sería el bautismo del cuerpo. Tal vez ahorita Yerli nos lo puede explicar mejor, ¿no? En el bautismo en el Espíritu Santo, si vemos lo que la palabra menciona, Juan, al momento de hablar incluso con sus discípulos y todo, les dice, viene uno mayor que yo, que os bautizará en el Espíritu Santo, ¿no? Y en fuego. Entonces, lo que podemos entender si hacemos esta lectura es que la persona que bautiza en el Espíritu Santo es Jesucristo. O sea, Jesús es la persona que nos bautiza. Bueno, obviamente la persona que es bautizada pues seríamos nosotros. El elemento medio sería el Espíritu Santo, pero aquí está interesante porque estamos siendo bautizados en una de las personas de la Trinidad, ¿no? No sé, es una imagen que me cuesta de repente trabajo como entender. Ahí sería la diferencia de él o por. Sí,
Sí, ¿no? a lo mejor no hemos llegado a la parte de las corrientes, ¿no? De las de interpretación, pero por ejemplo la corriente cesacionista utiliza un versículo de Corintios donde dice que hemos sido bautizados por un mismo espíritu, ¿no? En un solo cuerpo, y utilizan este versículo como si fuera el bautismo en el Espíritu Santo. Si atendiéramos a esta fórmula, y creo que, no sé si ustedes estén de acuerdo, en realidad para mí ese versículo se está refiriendo más bien a cuando somos introducidos dentro del cuerpo, ¿no? Y en el caso del bautismo en el Espíritu Santo, pues en realidad el que bautiza es nuestro Señor Jesús, ¿no? Y por eso es bautismo en el Espíritu Santo, como cuando se refiere a bautismo en agua, ¿no? O sea, el medio por el que somos bautizados es el Espíritu Santo, no la persona, ¿no? Por la que somos bautizados, aunque igual a lo mejor es un juego de palabras ahí medio chistoso, porque pues, al final de cuentas también el Espíritu Santo, al ser una persona, no está al mismo nivel que un elemento como el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces yo entiendo que también la persona del Espíritu Santo pues toma esa decisión, ¿no? Como decía Yerli, que tiene voluntad, pues de ser ese elemento medio por el cual vamos a ser sumergidos, ¿no? Y llenos. Y pues el propósito que se llega a mencionar en la palabra es para recibir poder. También se me hace un poco ambiguo, lo podríamos platicar y es algo muy debatido porque es qué poder, ¿no? ¿Qué poder es el que recibimos y para qué recibimos ese poder? El versículo que les decía es 1 Corintios 12, empezando por el verso 13, y dice, porque por un solo espíritu, ahí es el por, ¿no? Lo que estábamos diciendo, por, no en, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí el en está en el cuerpo, ¿no? Sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo es usado a veces como si fuera la idea del bautismo del Espíritu Santo, pero aquí, por ejemplo, el por está refiriéndose al Espíritu Santo y ese en el cuerpo, ¿no? Bueno, no sé qué piensen, si sí estén de acuerdo. A lo mejor recordar brevemente qué otro tipo de bautismo hay, porque también hay bautismo en fuego, ¿no? Bautismo en el Espíritu Santo, en agua. Lo estoy diciendo en desorden, ¿no? Pero es en un cuerpo, en un cuerpo, en fuego, en agua y en el agua y en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si los que nos están escuchando lo habían entendido así, pero hay estos tipos de bautismos y digamos que hay diferentes elementos, ¿no? Medios por los cuales somos bautizados y cumple cada uno un propósito, ¿no? Ya a lo mejor después podremos desarrollar alguno de los otros que hay, ¿no? Sí, y Juan el Bautista es el que aclara esto y se repite, ¿no? Que quien bautiza en el Espíritu Santo y fuego es Jesús. Por eso es que podemos entender que Él es quien bautiza, ¿no? Directamente en ese sentido, porque además es una promesa dada por Él. Y además hay otra razón, podríamos decir, teológica para decir que es Jesús quien bautiza en el Espíritu Santo. Y es que una de las cosas que nos deja saber la Biblia es que nadie había tenido esta oportunidad, sino hasta que Jesús resucita, ¿no? ¿Y por qué es esto tan importante? Porque estamos con la idea también adicional al tema de que el ser llenos y el ser bautizados, ambas cosas que ahorita vamos a ver que pueden tener de similar o como experiencias distintas. Vamos a desarrollarlo un poco más adelante. No puede darse en un vaso sucio, ¿no? Dios no tiene como esta comunión tan íntima con el pecado. Entonces se requería el sacrificio de nuestro Señor Jesús y el haber sido lavados con su sangre para convertirnos en vasos dignos, ¿no? Para poder entonces tener esta experiencia de recibir el Espíritu Santo y de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, algo interesante y que la consideración, por eso les decía que aunque lo podemos ver en el Antiguo Testamento, ciertas manifestaciones, había este deseo de que se llegara a este momento porque hasta lo que vamos viendo en las historias antes de los evangelios, para usar esa expresión, es que venía el Espíritu Santo, pero usa una expresión importante o interesante, dice venía sobre las personas, como cubriéndolos nada más, y a través de esto, ¿no? Y era temporal, y existía algo que por eso podemos entender a un David pidiéndole a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ya tal vez me estoy yendo a otro tema que sería muy interesante ver en su momento, pero yo soy de la particularidad que una vez teniendo el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, no se va, ¿no? Entonces, alguna vez hablando de esto, le apuntó, pero ¿por qué David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu? Bueno, porque David no tuvo la experiencia que el creyente ahora tiene, ¿no? Que otra vez, insisto, un poco esta distinción de, me hubiera encantado estar ahí, ¿no? Creo que vivimos en el mejor tiempo en este sentido por la experiencia del Espíritu. Entonces, el Espíritu venía sobre y se apartaba, ¿no? Cumplía funciones, que esto sí es una analogía o como un vistazo a lo que venía
o hablando de qué es ese poder o para qué es ese poder, ese propósito, sí se ve en cierta manera en el Antiguo Testamento cómo cumplía funciones de poder, físico en algunas ocasiones, de sabiduría en otras ocasiones, hacer milagros particulares en otras ocasiones, con todo un propósito muy particular. Entonces eran como vistazos, pero como decías, no teasers, nada más que dices, no me da la idea completa, pero sí da una idea general. Entonces es Jesús el que por su mérito, por su sacrificio en la cruz, con su sangre lavarnos de nuestros pecados. Todos estos son citas bíblicas que se pueden buscar, ¿no? Para respaldar lo que estoy diciendo. Entonces él tiene toda la autoridad para decir, bueno, ahora recibe, ¿no? Este regalo porque ya cumplí la parte del mérito. Y solo para eso es una consideración adicional. Juan el Bautista reconoce y hace una expresión de alabanza a Jesús muy interesante. Cuando él ve que el Espíritu Santo viene sobre él después de su bautismo, esta escena muy interesante, ¿no? Donde Jesús viene a ser bautizado por Juan. Juan lo bautiza, al emerger del agua, viene el Espíritu Santo, visualmente se dejó ver como una paloma, es la descripción, ¿no? Y se posó sobre él. Y entonces dice Juan que él recibe esta señal de que aquel sobre quien el Espíritu Santo viniera, y la clave aquí dice, y permaneciera, él era él, porque era el primero, fue el primer ser humano que tuvo esta investidura de poder del Espíritu Santo, ya no a la usanza de el anterior pacto, sino en este nuevo pacto, ¿no? Y vemos que aunque los discípulos y los apóstoles que siguieron de cerca a Jesús realmente no vivieron estas experiencias, o esta experiencia en particular, sino hasta después de la resurrección, pero igual podemos ir a eso un poquito más adelante, pero solo como definiendo por qué sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que en la forma del que quien él bautiza, pues es Jesús. Al respecto, no sé si quieren añadir algo más. No, nada más, o sea, entonces lo que acabas de comentar es, y yo lo entiendo así, si no me corriges, es que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo también. Por lo que veo ahí, en ese momento. Sí, en ese momento. Ok. De hecho, hay una consideración adicional, que justo después de este momento él es tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Ajá. Y vive algo sobrenatural, que tal vez teníamos una imagen similar con Moisés en su momento, donde 40 días y 40 noches estuvo en ayuno, que físicamente y científicamente, si lo quisiéramos ver así, es imposible, o sea, se muere, porque además, por lo que vemos, tampoco necesariamente tomando agua, ¿no? Y a la intemperie, ¿no? Dice que hay con los animales salvajes y todo ese asunto. Y después de esos 40 días, en una cuestión de debilidad física, logra soportar las tentaciones presentadas por Satanás. Cosa que nos deja ver el mismo Santiago tiempo después, que alguien que camina en el Espíritu, ¿no? En ese poder del Espíritu, es alguien que va a poder vencer la tentación. Entonces, por eso es que podemos considerar que efectivamente Jesús fue en ese poder. Ahora hay otro tema que lo voy a poner así sobre la mesa nada más, que te tengo mi personal postura al respecto también, pero que habla de Jesús también como alguien que vivió esa experiencia como hombre, necesitó ser investido. Lo que llevó a cabo fue en el poder del Espíritu Santo como un creyente que podía vivir hoy también, o en su calidad de Dios entre nosotros. La famosa concepto de si ha hecho mano de su divinidad o no ha hecho mano de su divinidad mientras estuvo en la tierra. En lo personal creo que la experiencia completa, aun cuando Juan le dice, no, deja que yo te bautice, tú deberías de bautizarme a mí. Hay esta respuesta interesante de Jesús que le dijo, deja porque esto conviene. Y creo que conviene en toda la experiencia, aún en este tema del bautismo en el Espíritu Santo, en este recibir poder para ser testigo, que a final de cuentas fue lo que le dijo a sus discípulos adelante. Creo que Jesús es el primer ejemplo claro de caminar en ese poder con un propósito. Y entonces, cuando pasa esto, o sea, nosotros al ser hijos de Dios, al ser creyentes, sus discípulos, entonces viene él va trazando como un camino, ¿no? Va dejando como estas promesas, pero también como evidencias, pero también de algún modo el camino que él fue recorriendo en este sentido, hablando del bautismo, ¿no? De los bautismos, también es algo que entonces él de algún modo deja, ¿no? Como una promesa para sus discípulos, ¿no? Incluso para nosotros, ¿no? Pensando en sus discípulos posteriores, ¿no? Entonces podríamos entender que el bautismo del Espíritu Santo es algo que vamos, bueno, o más bien que como creyentes tenemos que vivir, o sea, es algo, no sé si decirlo como obligatorio, forzoso. ¿Como un requisito excluyente? No como un requisito, pero como algo que tenemos que vivir en nuestra experiencia como creyentes. O sea, sí es algo
Pero para que se entienda. Algo necesario, sí, no sé si me estoy dando a explicar, ¿no? O sea, es decir, lo pienso por estos dos conceptos que también son conceptos que usan como los eruditos, ¿no? Que creo que hemos podido ir viendo, ¿no? Y considerando, es decir, hay cosas como universales que de algún modo todo creyente debe atravesar, ¿no? Por decirlo así. Pero hay otros aspectos históricos, incluso lo hemos platicado, ¿no? Que hay cosas o situaciones muy particulares que son o propiamente para un tiempo, para una persona, para un lugar, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿tendría que ser parte de la vida de un creyente? Yo creo que sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo es que esto se da? Ese es donde ¿Para qué se da? Creo que es donde puede variar. Sí, pero digamos que como para ir avanzando, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia, no hemos dicho cómo, ni las evidencias a lo mejor, pero es algo que como creyentes tendríamos que entender que debemos vivir porque de algún modo Jesús vivió y prometió que también íbamos a vivir y de hecho yo lo tengo entendido así, es como parte del ser hijos, ¿no? De Dios, o sea, como parte de esas promesas, de esa nueva vida, ¿no? Y de esa incluso transformación de nuestro corazón, de esa forma de vivir como hijos que necesariamente tendríamos que experimentar, ¿no? No sé qué opinas. Y a ver, es que ya salen como muchas... Sí, algunas... Así va a haber. Por supuesto. Yo ya tengo así como varias cosas, ¿no? Que, en las que a lo mejor puedo decir que me quedé en el camino. Pero a ver, entiendo una cosa. Entiendo que hay una necesidad de parte de nosotros de depender de, ¿no? Hace rato leía Gálatas 5, 17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieras. O sea, vaya, yo entiendo que el Espíritu Santo figura como algo, como una herramienta, vamos a decirlo así, necesaria para poder enfrentar a la carne misma, a tu misma carne. No sé si, digo, hasta aquí lo entienda bien. Ahora, estos cuestionamientos que tú estás comentando ya hacen que a lo mejor de ahí salgan los 3 puntos que habíamos pensado platicar, como lo que era la llenura, lo que era el bautismo y lo que era el sello, ¿no? Pero yo no sé, por ejemplo, quizá por experiencias o por... que igual no me consta, no puedo afirmar, pero a lo mejor sí, que de personas que yo pudiera decir que murieron sin haber vivido una experiencia como la que quizá no hemos definido, ¿no? A lo mejor ahí está el problema, de qué es el bautismo en el Espíritu Santo y cómo sé que lo tengo, ¿no? Porque creo que, digo, eso es un punto clave para poder entender esto, porque hablábamos de las experiencias de hace rato de, es que no lo tienes, y de que a ver, alce la mano quién lo tiene, y empiezan ahí, a donde yo considero que son los problemas, porque pues uno crece y vive creyendo que no lo tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se enseña es que necesitas haber vivido X o X o X, ¿no? Básicamente, no hay problema en decirlo. No has hablado en lenguas. Sí, que es la interpretación predominante, digamos. Es lo más común. No has hablado en lenguas, entonces no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, porque es la señal. Porque en Hechos dice, ¿no? Y es que justo yo mencionaba eso y ya no mencioné los dos conceptos, se me fue aquí el avión, de lo que los eruditos llaman historia de la salvación y orden de la salvación, ¿no? Entonces, historia de la salvación es lo que hemos dicho como acontecimientos únicos, específicos, pero que no son modelos repetibles para la vida ni del creyente ni de otra persona. Se podrían repetir, pero digamos que no son necesarios, ¿no? No son por fuerza que todos lo repitan, ¿no? Cuando grabábamos sobre, no se acuerdan que decíamos de una persona que decía que como Jesús escupió en el lodo y tomó y todo, entonces que había que como que repetir ese patrón, uno podría entender que esas son cuestiones históricas, ¿no? Particulares, que no implican para nosotros el tener que repetir esa experiencia o tener que repetir eso como un patrón doctrinal, ¿no? Y el concepto de orden de salvación, el famoso ordo salutis, son situaciones universales y repetibles para la redención de cada creyente. Por eso decías, es algo que tenemos que vivir sí o sí. Por ejemplo, la confesión de pecados, el arrepentimiento, la fe en Dios, la comunión en el cuerpo de Cristo. O sea, son cosas que, bueno, si nos decimos creyentes, o sea, sí o sí estamos en esa experiencia, digamos, de salvación y de redención, pues vamos a vivir, ¿no? Ahora, en el tema del bautismo del Espíritu Santo es interesante porque creo que toda la interpretación se jala de básicamente lo que es la experiencia narrada en el libro de Hechos, donde la gran pregunta sería, de esta historia que nosotros leemos, ¿qué se considera parte de esos patrones que sí son repetibles para nosotros, o sea, que sí son universales, y qué de esas narraciones son simplemente cuestiones históricas, ¿no? Porque lo hemos platicado, recuerdo que Yerli hace poquito lo compartió, particularmente del libro de Hechos, que es un libro histórico, ¿no? Al ser un libro histórico,
describe sucesos particulares que sucedieron, en los cuales no necesariamente hay doctrina, ¿no? No hay, no se puede de ahí sacar, ¿no? Digamos, de un hecho particular no se puede hacer un universal, pero también entiendo que sí hay veces en que en estos textos descriptivos se mencionan o se narran cuestiones, doctrinales, voy a decirlo así, ¿no? Que sí se pueden tomar como modelos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos aquí definir? O sea, y creo que como tú dices, ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo el cristianismo y estas diferentes corrientes ha leído esta historia y por qué han creído que ciertos patrones son los que se tienen que repetir y por qué podríamos decir que no o que sí? No sé qué piensan ustedes. Nada más como estructurando un poquito lo que dices, hay una máxima al momento de estudiar y de establecer doctrina. Y es que del libro de Hechos no se puede hacer doctrina. O otra expresión sería, de una experiencia no se puede hacer doctrina. Ujú. Pero hay algo interesante. De las experiencias en Hechos es un error hacer doctrina, pero son un testimonio vivo de la doctrina, ¿no? No es que haya eventos particulares en Hechos que tú digas, "Uf, eso nada tiene que ver con la enseñanza de Jesús Claro. o lo que enseñó Pablo después", que la verdad es que gran parte de nuestra doctrina como enseñanza la recibimos a través de las cartas de Pablo, por ejemplo, ¿no? No solamente o exclusivamente lo que Jesús dijo, que por eso también hay una consideración interesante. Podemos confirmar la doctrina en el libro de Hechos, ¿no? Pero no podemos extraer de experiencias particulares donde tal vez un elemento doctrinal se puso en obra, en ese caso con su particularidad, que voy a sacar otro tema que también puede ser polémico para algunos, pero el ejemplo que yo siempre pongo es el de el carcelero de Filipos, donde al creer que se habían escapado, estaba a punto de quitarse la vida, por lo que implicaba en el peso de su posición y la ley romana y demás, y hay esta expresión de no te quites la vida, ¿no? Vamos a platicar, y le hablan de Jesús. Él vio lo que acaba de suceder y cree. Y él dice, quiero hablar de esto a mi familia. Y él recibe una promesa. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa misma noche se cumplió. O sea, tú ves la descripción y continúa y se cumplió. Entonces, ¿cuál es el error? Que se toma esa promesa que fue dada para esa persona y se ha dicho, no, recuerda que dice la Biblia, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, como si fuera un paradigma, un modelo de experiencia para cada... Ese me gusta poner ese ejemplo porque además, yo lo he dicho así, si así fuera, si fuera una promesa de Dios, Todos seríamos... ya seríamos creyentes y salvos todo el mundo, nada más por pensar las generaciones y cómo esto se mueve. Por ahí hay alguno en la familia que... De alguna manera u otro todos nos conectamos. Entonces, Y además dice toda tu familia, Toda. alcanzaría para toda. para toda, ¿no? Ya todo, con todo, uno- todo. Y sin importar a final de cuentas prácticamente la decisión de cada uno. Exacto. En ese sentido, él vivió una promesa y el cumplimiento de esa promesa inmediatamente. Ahora, ¿nosotros podemos tomar eso y hacerlo una doctrina? No, la verdad es que no. Claro. Yo sé que va a caer en lo ridículo, pero como dijéramos, cada vez que tú entras en una ciudad tiene que haber una muchacha endemoniada que va gritando, aquí vienen 2 siervos del Altísimo, ¿no? No, la verdad es que eso fue una experiencia, ¿no? Ujú. Ahora, ni siquiera los que han tomado esta experiencia de Hechos 2 en toda su plenitud, ¿no? Se han atrevido a decir que para que tú recibas el bautismo en el Espíritu Santo, tiene que sonar un viento recio, tiene que venir como lengua de fuego sobre tu Sí, cabeza. o sea, como que se repitan todos los elementos que aparecen en la Si historia, fuera ¿no? así, si fuera así, se tendría que repetir cada elemento de la historia. ¿Qué es lo que sí sucedió? Lo que sí se repite. Fueron embestidos con poder y a partir de ese momento empezaron a trabajar de una manera tan distinta que el que a mí me gusta mucho poner de ejemplo y lo veo claro es al apóstol Pedro. O sea, el apóstol Pedro es uno antes de ese momento y otro después de ese momento. El discurso que se da Sí, saliendo todos los que se convierten, ¿no? es Después de- brutal, ¿no? Ujú. Y a final de cuentas, y lo dice y lo aclaro y tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? En nuestra conversación que dice, Pedro lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar y empezó a hablar de una manera impresionante. Eso sí es algo que podemos decir, sí me identifico, o nos debiéramos o pudiéramos identificarnos, ¿no? Para Ujú. usar una correcta expresión al respecto. Pero la forma de la experiencia no es así. Caeríamos en un error de decir, tenemos que buscar un lugar alto, irnos a encerrar 10 días aproximadamente, Sí, que haya hacer un instructivo, ¿no? 120 personas, pero ustedes están de acuerdo que hay quienes han hecho ese tipo de cosas y la verdad es que no es lo que enseña la escritura. Es más, todavía me haría dudar un poquito si cada vez que habla de que vino el Espíritu Santo sobre las personas en el libro de Hechos, se repitieran esas cosas, como que estaban en un lugar alto, como que tembló la tierra, como que... Si se repitiera cada vez, ahí sí diría, entonces creo que nos está faltando algo en la parte práctica.
Pero la verdad es que no. La verdad es que cada experiencia tuvo su sello. A ver, y la relata hechos, diferentes experiencias Ujú. que no son iguales. No son iguales. ¿No? Hay ciertos elementos que sí. Sí, hay elementos que se... Sí, hay elementos que Sí. son. O algunos son las lenguas y el profetizar, por ejemplo, Ujú, que recuerdo, ¿no? ujú. Pero como tú dices, no todo No, se no cumple. todo. Eso por un lado, lo que está escrito, pero también lo que nosotros hemos vivido. Ujú, Ha sido diferente, ujú. ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo en el que sí es un error hacer, incluso enseñar, ¿no? Que el bautismo constituye todo eso, ¿no? Y más que nada porque ahí voy con mis traumas. No, porque sí genera problemas. Claro, por supuesto que sí. Sí genera problemas en las personas, Claro ¿no? que sí. Sí genera problemas, genera, pues, podría decir, desánimo, esa segregación, Mm. siento mucho, ¿no? O sea, lo voy a decir, pero el simple hecho de que pregunten, de que me digan, a ver, alce la mano quien... Y quien tiene esta experiencia particularmente, o esta sí. forma de experiencia, como Sí. yo la he llamado, ¿no? Porque yo podría entender, queriendo hacerla de abogado, ¿no? Un poquito, podría entender la pregunta en el sentido de vamos a ver de dónde partimos para lo que vamos a hacer, ¿no? Se requiere que vayamos desde este origen, ¿no? Todavía lo puedo entender ahí. Claro. Pero creo que en general no ha sido la actitud o la intención en muchas ocasiones, más bien como decir, tú ya tienes este nivel, ¿no? Ya tuviste esta experiencia que yo tuve, Sí, claro. o te falta. Claro. Y el problema es que cuando podemos decir, no, pues me falta, es esta actitud de hacer a un lado, entonces, ¿no? Como que no has alcanzado este nivel de madurez espiritual. Que yo he insistido mucho por el pasaje que leías en Gálatas. Me parece justo eso, que es un tema diferente. O sea, cuando está hablando ahí de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, no necesariamente está hablando de este tema del bautismo en el Espíritu Santo, que puede ser también una mala concepción, ¿no? Recientemente que en la congregación hablaba al respecto, yo les decía, no nos equivoquemos creyendo que el tener esta experiencia, insisto, todavía no llegamos más a detalle en cómo, de qué manera se da, aunque ya lo mencionamos muy por encima, es algo que se requiere, vamos a decir, para otro tipo de función que no necesariamente es la lucha contra el pecado. Y yo sé que esto que estoy diciendo, hay gente que no va a estar nada de acuerdo conmigo con lo que yo estoy diciendo. Pero yo les decía en la congregación, no que alguien tenga esta experiencia y manifestaciones correlacionadas a esta experiencia, quiere decir que es alguien sumamente espiritual. Que seguro en su vida no hoy vino a darme una palabra de profecía Noé, ¿no? Y me dijo cosas que expusieron mi corazón, que no necesariamente, y algo que les he dicho, no necesariamente la profecía es otro tema, pero te habla cosas que van a pasar. No, la profecía puede ser una palabra de Dios que está revelando algo que está pasando en tu corazón, que tal vez nadie sabe más que tú y Dios. Y Dios usa a una tercera persona como diciéndote, pues, ¿qué crees que sí? ¿No? O sea, no tengo problemas de comunicación y hay algo que te quiero exponer al respecto. Y a mí no me queda duda que lo que me está compartiendo Noé es de Dios. Es genuino. Es genuino. La inferencia equivocada que yo puedo hacer es que entonces Noé está viviendo una vida espiritual intachable. O sea, él ya viene a otro nivel de espiritualidad. Pues sí, ¿no? Y entonces, tal vez sí en la práctica, pero no en mi caso, tu caso hipotético. Es otro Noé, no es este sí va muy bien. El otro Noé que no. Hay muchos Noés. Hay muchos Noés, sí es común el nombre. Pero entonces yo diga, entonces a partir de ahora yo me voy a sujetar o a someter a que Noé gobierne mi vida. Porque esto que le estoy diciendo no estoy inventando, son miles de historias. Sí. No es sinónimo que Noé tenga estas manifestaciones del espíritu, que yo tenga estas manifestaciones o lo que sea, a que yo sea alguien espiritual. Que eso es otro tema. Que de algún modo es lo que aborda Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Es el tema central de Corintios, pues sí, precisamente. Hay una manifestación de un don que justamente es hablar en lenguas, pero eso no refleja para nada una iglesia espiritual, ¿no? Maduramente espiritual, ¿no? Entonces justo esto que estás diciendo, ¿no? Eso es bien importante porque puede ser o sea, pareciera que estamos hablando de temas de, no, esto es como... Están planteando cosas ya de otro nivel espiritual. Y la verdad es que no. Al hablar de la llenura del espíritu, por ejemplo, el caminar en santidad, eso sí son temas muy importantes. O sea, no son menos importantes, son muy importantes, pero no es este tema en particular, o no tendríamos que confundirlo con este tema, aunque no está totalmente desligado, ¿no? Sí, no está desvinculado. En el sentido de qué es lo que tú estás buscando, para qué estás buscando lo que estás buscando. Ahora, con esa consideración, volviendo un poquito a la pregunta de, ¿esta es una experiencia necesaria o que todo creyente debiera tener? La respuesta es, ¿para qué lo quieres? ¿Cuál sería tu intención de tenerlo? O de experimentarlo, o de no experimentarlo. Claro.
¿Cuál es la razón? Es una pregunta muy interesante. ¿O para qué funciona? Hablando de la última parte ¿Para de qué? la estructura, es como para qué el propósito, ¿no? Y yo estoy fielmente convencido que Joel lo dijo, que esto era para todos, ¿no? Para los viejos, para los jóvenes. Jóvenes. Es una promesa para todos, ¿no? Es una promesa del Padre para todos. Ahora, por otro lado, también está muy ligado a la visión de si eres parte de la iglesia o no eres parte de la iglesia, ¿no? Que el decir, por ejemplo, o declarar que uno cree en Dios, no necesariamente Pues te hace parte. te hace parte de la iglesia. Como dicen, el papel aguanta cualquier cosa, ¿no? Ujú, sí. Y en un sentido muy práctico, cuando yo soy parte de la iglesia, y yo amo la iglesia, amo el cuerpo de Cristo, a Cristo y a su novia, ¿no? Entonces yo podría decir, ahí es donde se convierte en necesario esta experiencia. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es dar poder. Ahora, no solo a la iglesia. Cuando yo creo en la realidad de conceptos muy altos como la salvación eterna y la condenación eterna, que hay quienes aún ponen en duda la existencia del infierno, por ejemplo, o cómo es que se da esta condenación eterna o muerte segunda, el cómo, si estamos de acuerdo con el infierno, ¿no? Realmente no importa. Lo que importa es que existe una condenación eterna, ¿no? Eso es algo que si lo negamos, estamos negando el mismo núcleo de la enseñanza de Jesús mismo, ¿no? Existe salvación eterna y condenación eterna, y hay una necesidad de que la gente conozca a Cristo para poder vivir esta experiencia, ¿no? Para poder conocer la razón de su existencia. Entonces, si yo amo a las personas, también voy a necesitar tener esta experiencia para ser un testigo que tenga poder, ¿no? Para poder ser testigos. Le dice Jesús a sus discípulos en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, hablando de tus cercanos, ¿no? Los de tu casa, los que están alrededor y aún gente que está lejos. En ese sentido, el creyente, si no desea vivir esta experiencia, muy probablemente lo que va a suceder es que se quede limitado en esa práctica, tanto de edificar la iglesia de Dios, como de llevar este mensaje con el poder que lo respalda a gente que necesita escucharlo, que no lo ha recibido. Para cerrar esa pregunta, mi consideración es que ¿es un tema de salvación? No. Es decir, por ahí yo escuché decir a alguien que dijo que alguien que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no es salvo, ni siquiera va a heredar la vida eterna. Y yo eso es algo que no veo en la Escritura. Okay. O sea, no hay una enseñanza al respecto. Ujú. De hecho, todo lo contrario. Lo que dice la palabra es que creas en el Señor Jesús, ¿no? Que hablando de la confesión de pecados, que pongas tu fe en Jesús, le reconozcas como tu Señor, como tu Salvador, y entonces hay salvación. Y otra vez, no que la historia sea la doctrina, pero la historia nos deja ver una doctrina puesta en práctica, y es la famosa historia del ladrón en la cruz. Ujú. Fue alguien que ni se bautizó en agua, Ni en el Espíritu ni en el Santo. Espíritu Santo, ni Ni en fue a un fuego. sermón, ni nada. Y conocía. Ni conocía, y tal vez se fue todavía diciendo maldiciones, ¿no? No lo sé. El asunto es que su fe en Jesús fue suficiente para él ya participar de la eternidad, ¿no? Jesús le dijo, hoy te aseguro que estás conmigo en el paraíso. Entonces, eso es algo que ya es una evidencia de que no es necesario toda nuestra liturgia, vamos a decir, y todos nuestros conceptos para la salvación. Ahora, yo creo que este es un caso excepcional, el que ni siquiera tuvo la oportunidad, ¿no? Hay por ahí una canción que dice aquel adorador tuyo que no pudo postrarse ante ti, ¿no? Y uno diría, pues, tal de haber podido, seguro se postraba ante Jesús y lo adoraba, pero ni siquiera eso pudo hacer, físicamente hablando. Pero desde el hecho que él le dice al otro, tú y yo pecamos, o sea, tú y yo nos merecemos estar aquí, pero este justo no merece estar aquí. Y se voltea a Jesús y le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Es como el evangelio reducido en dos ideas, ¿no? Yo soy pecador, tú eres justo, y cuando tú vengas, pues, o sea, vas a tener esa actitud de poderse acordar de mí. Esa es la petición, ¿no? La famosa oración de el publicano cuando le dice, sea propicio a mi pecador, ¿no? Que es una idea súper básica, pero que habla de que eso es lo que le va a traer salvación a la persona. Ahora, ya el que se queda, esa es la diferencia, ya el que se queda y tiene un llamado de parte de Dios, tiene una función dentro de la iglesia, tiene una función dentro de su comunidad, de su trabajo, que Dios pensó para esa persona necesita entonces recibir esta capacidad, este poder. Este empoderamiento, digamos, ¿no? Tú decías de gente importante en la historia que se murió sin que hubiera como un... Bueno, importante yo le puse, tú no dijiste importante, pero yo puedo pensar en gente que Dios usó para cambiar naciones por la predicación del evangelio, con un poder impresionante.
yo de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que entiendo, no puedo entender que lo hayan hecho fuera del poder del Espíritu Santo. Ok. Tal vez no tuvieron la experiencia pentecostal, ¿no? Que de repente como denominación pentecostal se llega a defender tantísimo una forma de experiencia. Pero tú no puedes negar el poder que acompañó a estos varones de Dios. Que tal vez ellos, por la doctrina y por el choque de doctrinas y todo, ellos podían decir, no, yo no. Que incluso hasta se denominan cesacionistas. Se podrían denominar cesacionistas. Yo conozco y sé, y puedo decir, sigo a uno que se denomina cesacionista, que no me cabe duda que es alguien que camina en el poder del Espíritu Santo, y que él mismo, aún en su narración, platica de una experiencia que decía él, si no supiera que ya cesaron los dones, y cesó eso, podría decir que fue esa experiencia. Una experiencia transformadora, ¿no? Sí, un momento importante, ¿no? Entonces, creo que esa es la consideración respecto a esa pregunta. Sí creo que es algo que se requiere. A ver si pudiéramos ponerlo digo, a mí me está cayendo el 20 de muchas cosas, pero si pudiéramos hacer una analogía de esto, ¿no? Ok. Yo entiendo que cuando tú eres parte del cuerpo, y además entiendes que tienes un trabajo que hacer, que hay un propósito, que hay necesidad, a veces es bien claro eso, ¿no? A lo mejor no para todos, pero creo que para la mayoría cuando estás motivado, cuando estás, lo voy a decir así, enamorado de todo esto, lo quieres hacer. Y lo puedes hacer, digamos, lo voy a decir así, a lo mejor está mal que lo diga, pero lo puedes hacer como en tus fuerzas, lo puedes hacer como que en tu entendimiento, lo puedes hacer con tus recursos, lo puedes hacer con tu esfuerzo, vaya. Y ahí es cuando Dios dice, oye, ¿qué crees? Está disponible, ¿no?, para ti esto que se llama, ¿cómo le llamarías? Empoderamiento. Ajá, ese poder, ¿no? Ese poder que te va, pues sí, a llevar a un nivel diferente. No sé si a ti, sí, pero sí, a lo mejor, no sé si entendimiento, de capacidad, posiblemente no. O sea, sí, ese poder en general que va a optimizar lo que eres. Tus dones los va a optimizar, por así decirlo, y vas a poder entender mejor las cosas. Vaya, es un potencializador. No, así es. ¿No? Completamente, ¿no? Entonces, bueno, no usé ninguna analogía, pero creo que pensaba hacer alguna analogía para poderlo entender mejor, pero bueno, ya yo solito me lo expliqué y sí. Ahora, espera, hablas de estas personas que posiblemente no tienen, como tú dices, por cómo aprendieron quizá ese tema, que no tienen esa experiencia, pero que sin duda están siendo usados por el Espíritu Santo para hacer cosas grandes, ¿no? Ya entendémoslo así o digámoslo así. Y aquí es en donde a lo mejor entran estas preguntas que son muy básicas, ¿no? O sea, yo podría entender que ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Yo podría dar por dicho, por ver su vida y cosas que llevaron a cabo, que sí. ¿Que sí? Sí. Sí. Me atrevo a decir que sí. Ok. Con su reserva. ¿Y cómo podríamos saberlo? Porque, a ver, creo que antes de esto yo les preguntaba algo. ¿Es importante o qué tan importante es o cómo tú estás seguro de que tienes el bautismo? Porque dado lo que estábamos platicando antes era de que, bueno, se dice que con las lenguas, pero ya estamos viendo que no necesariamente, ¿no? La profecía, el contexto, Visiones, sueños, la visión, algún don espiritual, ¿no? La verdad es que creo que es una pregunta genuina que se tiene que al menos intentar responder. O sea, decir, ¿cuál sería la evidencia, no? Yo escuchaba a personas, no cesacionistas, entendiendo el cesacionismo como los que creen que los dones espirituales cesaron, cumplieron un propósito en un momento en un contexto muy específico, sí. Ya, y no están así cerrado con el canon, ¿no? Correcto. Que dicen, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que todo cristiano tiene. Al momento del nacimiento. Al momento en el que tú. Y usan este versículo que estábamos platicando hace rato, que dice que por un solo. Con el Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ¿no? Entonces, creo que es importante a lo mejor tratar de explicar, por si nos escucha alguien que no sabe si lo tiene, cómo descubrir, cómo saber que lo tienes. Porque posiblemente haya muchos, o habemos muchos que creemos que lo tenemos y nunca hemos hablado en lenguas, por ejemplo. Yo en lo personal, yo nunca he hablado en lenguas. Y no quise caer en el fingir. Sí, que estuve al borde, de verdad, al borde. Porque como para recibir cierta aceptación, ¿no? Claro, era tanta la presión. No entendía para qué lo quería. Eso es no entendía yo, pero yo me sentía al borde de hacerlo. Yo ya dije, no, es que ya al menos voy a empezar a tartamudear, así como ahorita, para que parezca que a lo mejor ahí ya solito me voy, ¿no? Pero yo en ese momento, y lo voy a decir así, gracias a Dios, pude entender que no era así. Y dije, cállate la boca. En serio. Dije, no importa que me vean como que algo tiene, porque sí pasaba, ¿no? Así como que, de hecho me lo dijeron casi a manera de profecía, entre comillas, porque ya explicaste que no era con tal. Tienes que limpiar la casa.
Tienes que vaciar ese vaso. Ya saben, en palabras muy espirituales, ¿no? Y pues obviamente yo me iba, como dice, bajoneado. Con la cola entre las patas y con así, ¿no? Como dice el Chavo del Ocho. Entonces, a ver, pasan los años y te das cuenta, empiezas a entender, empiezas a estudiar. Y yo me atrevo a decir, y el mismo espíritu te empieza a guiar para entender ese tipo de cosas. Pero aún llego a ese punto de decir, ¿cómo se está seguro de que tienes eso? Y mira, yo sabe con qué intención estoy diciendo esto. Yo a veces decía, bueno, a ver, no sé si voy a hablar en lenguas alguna vez, ¿no? Insisto, Dios sabe cómo lo digo, pero decía, no lo necesito, tengo otras herramientas. Tengo el español y la gente me entiende el español. Y con eso me basta para poder hablar, para poder expresar, ¿no? Y muchas cosas. Entonces, bueno, no sé, ¿qué opinas? Pues les propongo, porque ahorita ya, por el tiempo, que cerremos este episodio y lo dejamos en suspenso. Sí, claro, creo que es una buena línea para continuar el siguiente episodio, y podríamos revisar cuál es la evidencia y en qué momento, ¿no? Y cómo sucede y cómo lo hemos experimentado nosotros. Y bueno, ya podemos después hacer ciertas diferenciaciones, ¿no? De bautismo, llenura y sello, que también tenemos. Sí, creo que va a ayudar a responder un poco de algunas de esas dudas. Entonces, pues bueno, la verdad es que sin duda, como lo dije al principio, es un tema bien importante poderlo analizar, ¿no? Porque aunque no lo crean, bueno, no, sí, yo sé que lo creen, estas dudas son genuinas para mí. O sea, de verdad son genuinas, ¿no? Tenía aquí mis dudas. Unas se fueron contestando poco a poco, pero llegas al punto en decir, a ver, entonces, necesito estar seguro o no, y qué tanto influye, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar la grabación en posteriormente para poder cerrar este tema. Y pues bueno, ojalá que hasta este punto, si nos han seguido, se queden igual que nosotros, con esa misma intriga. La verdad es que podamos hacerlo pronto para poder aterrizar esto. Y pues bueno, les invitamos a que puedan, estén al pendiente. Vamos a hacer, yo creo hablar por los tres, vamos a hacer el esfuerzo por hacerlo ASAP, ¿no? Lo antes posible. Y pues bueno, poder cerrar este tema, porque tenemos muchos más temas que son igual de interesantes. Pero bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado a este punto. Mandamos un saludo de nuevo a todos los que de pronto nos están escuchando después de mucho tiempo. Pues bueno, gracias a todos, Dios los bendiga. No sé si quieran. Pues, no, nada más, muchas gracias a todos, y fue un gusto poder otra vez compartir este momento con ustedes. Gracias por escucharnos y llegaron hasta este momento. Les prometemos estar haciendo ese esfuerzo por seguir grabando. Gracias a todos. Sí, gracias a los que aún nos animaron a retomar, porque también es algo que nos anima también a nosotros a continuar. Gracias a los que escuchan, y recuerden que van fluyendo las ideas, ¿no? Es decir, seguramente quedaron cosas en el aire en esta pequeña conversación, y que la idea es poderlas ir aterrizando, así que téngannos paciencia, sigamos la conversación, y como decía Oliker, vamos a continuar con estos temas importantes, y como lo hemos dicho siempre, nuestra intención nunca es establecer verdades como absolutas, ¿no? Claro. Estamos compartiendo lo que entendemos, lo que vemos. Siempre estamos en una búsqueda, ¿no? Sí, siempre con la disposición de que pueda haber la oportunidad de aún cambiar ciertas propuestas, pero en general una decisión mía es que lo que les platico es cosas que tengo como ciertas, ¿no? Que no es que diga, pues lo voy a decir a ver si pega, ¿no? Pero aún creo que siempre, y parte de la invitación del mismo podcast al oyente, y es nuestra actitud también, es estar dispuestos a que haya cosas que podamos mejorar, ¿no? Que podamos cambiar, no en el sentido de que seamos indecisos o mucho menos, pero siempre está este espacio para la mejora necesita para ser dispuesta para el crecimiento, ¿no? Las áreas de oportunidad. Y es con esa actitud que planteamos estas ideas, y aun si del oyente hay algo que quieran plantear, pues ahí están las secciones de comentarios, nos pueden contactar directamente, llegar a plantear tal vez algo que quedó en el aire, que no se aclaró, o que lo que se dijo no necesariamente es lo que se considera quien escucha. Entonces estamos dispuestos, eso es lo que quiero decir, y agradecer nuevamente la oportunidad de platicar con ustedes y de seguir teniendo esta medio que para nosotros es importante también, de compartir lo que creemos y nuestras conversaciones de amigos, ¿no? Claro, y muy acorde a lo que a la frase con la que siempre cerramos, ¿no? Pero recuerden que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad, sino la verdad y nuestra opinión. Entonces, pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego.